Una muy buena noche para todos los participantes y espectadores a la tercera noche de la serie de conferencias tituladas Rescate. Ya hemos disfrutado de 2 noches con temas muy interesantes y actuales sobre la vida de Cristo. Nuestro sincero deseo es que en esta tercera noche puedas seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El título de la conferencia de hoy es El hombre que escribió su biografía antes de nacer. No te vayas a perder la conferencia de mañana, que será la última noche con el título Resucitó para darte vida y hacerte feliz. A continuación, disfrutaremos de una melodía especial y así poder preparar nuestros corazones para oír la palabra de Dios. Ser joven solo pasa una vez. El tiempo nunca para de correr. La vida como un lienzo blanco es. Lo que hagas pintado quedará. Ser joven es comenzar a volar. 1000 puertas se te abren a la vez. Decides quién realmente quieres ser y tu alma anhela la libertad. Vive la vida intensamente, como si solo fuera un día. Cada momento, cada segundo, disfruta de la vida. Vive amando, vive cantando tus sueños y alegrías. Pero que sepas que cuanto hagas, el Señor lo juzgará. Si sientes que perdiste el control y el lienzo de tu vida roto está, hay uno que te puede restaurar. Se llama Jesucristo el Salvador. Si crees, en Él puedes descansar. Lo malo del pasado olvidar. Tu vida solo Él puede transformar y ofrecerte verdadera libertad. Vive la vida intensamente, como si solo fuera un día. Cada momento, cada segundo, disfruta de la vida. Vive amando, vive cantando tus sueños y alegrías. Pero que sepas que cuanto hagas, vive la vida intensamente, como si solo fuera un día. Cada momento, cada segundo, disfruta de la vida. Vive amando, vive cantando tus sueños y alegrías. Pero que sepas que cuanto hagas, el Señor lo juzgará.
el Señor lo juzgará. Les invito a ponernos de pie e inclinar nuestro rostro para dirigirnos a Dios a través de una oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, grande ha sido tu bondad al brindarnos una oportunidad más para oír tu palabra, para poder, Señor, prepararnos, para poder entregarte nuestra vida, para poder, Señor, también desear vivir más cerca de ti. Bendice grandemente esta noche al evangelista. Bendice a cada amigo, Señor, que ha venido esta noche para escuchar tu palabra. En su problema, en su situación, en su dificultad, este mensaje sea aquel que están esperando. Tu gracia sea sobre todos nosotros, en el amado nombre de Jesús. Amén. Deseo introducir una vez más al conferencista de la serie Rescate, el evangelista pastor Pablo Unger. El evangelista Unger ha servido a Dios por más de 26 años, llevando a las almas el mensaje de salvación. Ha servido en más de 90 países de los diferentes continentes, alcanzando con su trabajo a miles de almas con la esperanza de una vida mejor. Actualmente reside en los Estados Unidos, desde donde se transmite este programa. A continuación, escucharemos el tema El hombre que escribió su propia biografía antes de nacer. Con ustedes, el evangelista Pablo Unger. Bienvenido. Buenas noches, amigos y todos los que nos escuchan. La paz del Señor sea con todos vosotros. Es una gran alegría para mí poder compartir otro tema de esta serie Rescate, compartir las bendiciones que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo y de su santa palabra. Esta noche hablaremos sobre el hombre que escribió su propia biografía antes de nacer. Un escritor del siglo XVI llamado Nostradamus escribió un verso que dice: 140 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. En el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de gran ciudad. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. ¿Qué quería decir con estas frases? Han pasado siglos y todavía tratan de descifrar sus escritos que fueron considerados como profecías. ¿Pero relacionadas a qué? Algunos decían que se refería a la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, porque allí se formó una gran bola de fuego en una gran ciudad. Se dice que las dos piedras hacían referencia a las Torres Gemelas del World Trade Center. Se trata de descifrar qué era lo que quiso decir, pero solo uno puede hacer una vez pasados los eventos, tratando de inventar qué es lo que quiso decir. ¿Serán estos simples versos o profecías con elementos que pueden identificar algún evento? Todos sus escritos considerados proféticos fueron muy vagos en su contenido y es difícil realmente saber de qué se trataba. Mahoma, el líder del Islam, también es considerado como un profeta, pero no es conocido que haya dado predicciones sobre el futuro. Sus escritores sí han escrito sus mensajes, pero no conocemos sus predicciones. Similar caso tenemos de otro gran hombre, Gordon Hinckley, profeta y líder de la iglesia mormona, que fue condecorado por sus aportes socialmente, pero no conocen sus predicciones como profeta. ¿Será que realmente fueron profetas? La principal función de un profeta es revelar el futuro por anticipado. Si buscamos los nombres de los renombrados profetas de la historia, veremos que somos guiados a las profecías que son parte del libro de los libros, que son parte de la palabra de Dios. No hay nada que podamos comparar con las predicciones que encontramos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Pero ¿cómo es posible que alguien escriba su biografía aún antes de nacer? Se pueden decir predicciones del futuro, pero ¿será posible que alguien escriba su futuro aún antes de nacer? Esto parece imposible. Pero queridos amigos, sí ha sido posible. Solo hay uno que lo puede hacer y es Jesucristo.
Él existía ya antes de nacer en Belén. Por eso el profeta Miqueas escribió unos 700 años antes del nacimiento del lugar de Cristo, donde nacería el Mesías. En Miqueas capítulo 5, el versículo 12 en las Sagradas Escrituras, encontramos el registro. Veamos lo que nos dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fue exactamente en Belén donde Jesús tomó la naturaleza humana, para venir a salvarnos de este mundo de miseria y de dolor y darnos una esperanza de vida eterna, de un mundo mejor. Cuando los sabios del Oriente que seguían a la estrella llegaron a Jerusalén y preguntaron a Herodes sobre el lugar del nacimiento del Mesías, después de haber consultado con los escribas y con los sacerdotes y con los fariseos, Herodes claramente respondió que sería en Belén, pues la profecía claramente lo revelaba. Pero algo más hay en la profecía de Miqueas. Se menciona allí que aparte de que nacería en Belén, dice que su origen viene desde los días de la eternidad. ¿Qué significa esto? Esto indica claramente que Jesús como Dios no tiene principio. Jesús como Dios existió junto con el Padre desde los días de la eternidad. Fue allá en Belén donde Jesús como Dios cubrió su naturaleza divina y tomó la naturaleza humana para poder alcanzar a cada uno de nosotros y mostrarnos el verdadero carácter de Dios. Por amor a nosotros se hizo hombre. ¿Y cómo es que escribió su propia biografía, siendo que estamos hablando del profeta Miqueas, o es de Jesús? Vamos a aclararlo. Eso lo tenemos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, y lo encontramos allí la respuesta. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Yo entiendo de este texto que nos dice que los profetas hablaron inspirados por Dios. Como dice, toda Escritura es inspirada por Dios. O en otras palabras, era Dios quien dirigía las mentes y los escritos de los profetas. Cristo como Dios dirigió la mente y los pensamientos de los profetas cuando estos estaban escribiendo las Escrituras. Consideremos también lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 20. Allí dice: y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por esto que las profecías de las Sagradas Escrituras son tan exactas y detalladas. No fueron los hombres los que escribieron, fue Dios el que estaba dictando los mensajes a sus siervos los profetas. ¡Qué increíble! ¡Qué exacto! Es por eso el caso de Miqueas y otros profetas que se encuentran en el Antiguo Testamento, que vivieron entre más o menos unos 1500 a 500 años antes de Cristo, cientos años antes del nacimiento del Salvador. Las Escrituras tienen más de 300 profecías sobre Jesús, sobre la naturaleza humana de Jesús. Y a través de estas profecías, Dios desea preparar la mente de sus hijos para identificar claramente al Salvador del mundo. No existe otro hombre del que se haya escrito aún antes de su nacimiento con tantos detalles. Veamos algunas de esas profecías del Mesías, del ungido, sobre Jesús y que confirman también nuestra fe en Jesús, en el Salvador, en el Mesías. Primeramente, el primer libro de las Escrituras, el del Génesis, se registró que tan pronto como el hombre cayó en el pecado, que vendría un Salvador, que vendría un descendiente de Adán y Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 3, y el versículo 5. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerdo que estando en la escuela misionera, en cierta oportunidad, los jóvenes estaban trabajando en el jardín, en la huerta, y encontraron una serpiente trabajando allí en el jardín. La habían herido
y la trajeron con un palo al área de los edificios y la colocaron cerca de una llave donde corría algo de agua. Por la mañana la serpiente había desaparecido. Sí, la serpiente puede estar herida en el cuerpo, pero a menos que sea golpeada en la cabeza, logrará sobrevivir. Satanás luchó mucho contra Jesús tan pronto nació en Belén, tratando de quitarle la vida al Hijo de Dios. Presentó todas las tentaciones posibles para hacer caer a Jesucristo, pero Él las resistió sin pecado. Satanás logró clavar a Jesús en el Calvario, herir sus manos y sus pies con los clavos que lo traspasaron. Pero Jesús quitó de Satanás el poder de la muerte, lo venció, dejando una herida en la cabeza de la serpiente, la única forma que morirá definitivamente la serpiente. Destruyó a Satanás. Sobre la descendencia de Jesús se dieron también profecías. Por ejemplo, a Abraham se le había dicho en Génesis 22:18, lo podemos ver también, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Jesús fue descendiente de Abraham. Y en San Mateo 1:1, le encontramos que Jesús, tal como lo decía la profecía, fue descendiente de Abraham. Pero también se profetizó que sería descendiente de la tribu de Judá y del rey David. Y Jeremías, eso lo encontramos en Jeremías 23, versículos 5 y 6. Allí dice algo también muy interesante. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué gran profecía y qué promesa se dio sobre Jesús, que sería nuestra justicia. El sacrificio de nuestro Salvador en nuestro lugar pagó la culpa de mis pecados y de tus pecados. Su vida justa se acredita a nuestro favor. Ante Dios somos considerados como que no hubiéramos pecados. Nuestro registro aparece puro ante el Padre Celestial. Tercero, 700 años antes del nacimiento de Jesús, otro profeta, Isaías, mencionó sobre el milagro de su nacimiento, que nacería de una virgen. De ningún otro ser vivo se puede decir esto. Fue un gran milagro de parte de Dios. Isaías escribió en su libro, en el capítulo 7, el versículo 14, por tanto el Señor, el mismo Señor, os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así como escuchaste la Virgen, María no había conocido varón cuando nació el Salvador. Dios eligió a esa mujer tan especial para dar la vida al Salvador por ser una mujer piadosa. Veamos otro más. El profeta Daniel, que vivió cerca de 600 años antes de Cristo, predijo exactamente el año del inicio del ministerio de Cristo y que se realizaría su ministerio por 3 años y medio. Esto es increíble. Cómo Dios en su sabiduría conocía los detalles de la vida de Jesús. El profeta Daniel escribió en Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27, lo encontramos en las Escrituras, y dice allí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana, ¿cuánto es? 3 días y medio. La profecía decía que habrían de pasar 62 semanas más 7 semanas. ¿Cuánto equivale esto? 463 días. Si tomamos los principios bíblicos de día por año, son 463 años. Si tomamos cuándo se dio la orden de reconstruir Jerusalén, que la dio Artajerjes, en el año 457 a.C., y le sumamos 483 años, ¿a qué año llegamos? Al año 27 de la era cristiana, exacto cuando Jesús inició su ministerio. La profecía es exacta. Y la mitad de la semana, si tomamos el año 27 y vamos 3 años y medio, o 3 días y medio, en la profecía 3 años y medio, vamos exacto hasta el año 31
cuando fue crucificado, la fecha que Jesús fue crucificado. Y cesó, como decía la profecía, los sacrificios de Israel. ¡Qué increíble exactitud! ¡Qué maravillosos detalles que fueron revelados al pueblo de Israel sobre el Mesías! Mensajes que confirman tu fe y mi fe. Veamos otra profecía más. Isaías dio más de 20 profecías sobre Cristo. También había predicho que Jesús iniciaría su ministerio en Galilea. Interesante. En Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2 encontramos, veamos, Isaías 9, 1 y 2. Pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Sí, después del bautismo y de la tentación en el desierto, ¿a dónde se dirigió Jesús? Jesús fue a Galilea. Allí inició su ministerio cumpliéndose exactamente lo que decía la profecía. ¡Cuán magnífica es la palabra de Dios! Otro más, el número 6. El libro de Isaías en el capítulo 42, versículos 1 al 3, también encontramos otros detalles sobre el carácter del ministerio de Cristo y de los muchos milagros que realizaría para traer libertad a los cautivos. Veamos lo que dice allí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Prestemos atención a lo que dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa todo esto? Tal como lo decía la profecía, Jesús sería la esperanza de los sufrientes. No quebraría la caña cascada, significando que el alma fracasada no dejaría de ayudar, aunque apenas exista poca esperanza. Si reconocemos que somos un pecador y que estamos lejos de Dios, el Señor te dice las mismas palabras. Te dice, como le dijo a la mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús fortalecía la llama que se estaba apagando, no dejaría que se apague. Su misión no fue la de condenar, sino Cristo vino para buscar lo que estaba perdido. Cristo vino para traernos la justicia de Dios, que es diferente a la aparente justicia humana. Cristo vino para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos. Isaías sigue diciendo en el versículo 6 y 7, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. ¿No fue esto el ministerio de Jesús? El ministerio fue llevar el mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Trajo no solo la vista literal a algunos ciegos y sanó enfermos, a muchos enfermos que estaban presos en la cárcel de la enfermedad, sino también trajo la vista espiritual a muchos y trajo la libertad de la cárcel del pecado, del sufrimiento. Trajo una nueva esperanza a las almas que están abatidas, que están acongojadas, preocupadas. Isaías 61:1 se había escrito, podemos verlo también en las Escrituras, lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Esta misma liberación desea hacer Jesús hoy. Cuando le encontramos a través de la fe y decidimos abrir nuestro corazón, Jesús quitará el abatimiento y cambiará nuestras preocupaciones en esperanzas. Jesús es aún hoy la buena nueva de salvación. Una séptima profecía. El salmista David dice que vivió cerca de 1000 años antes de Cristo, escribió que Jesús enseñaría a través de parábolas. Y lo encontramos en el Salmo 78, el versículo 1 y 2. Veamos el Salmo 78, 1 y 2. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios o parábolas.
Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Interesante. Jesús presentó las verdades bíblicas a través de parábolas, a través de proverbios. Hizo historias de la vida cotidiana para ilustrar el reino de los cielos, para que se pueda entender la verdad de Dios. Una más. El profeta Zacarías, que vivió 500 años antes de Cristo, escribiría también acerca del Mesías. En Zacarías 9:9 podemos leer también en la palabra de Dios. Zacarías capítulo 9, el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También debía cumplirse que Jesús entraría en la ciudad de Jerusalén montado, ¿cómo? En un pollino de asna, y ser aclamado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso lo escribió Juan, cumpliendo lo que decía la profecía. Aunque no estableció un reino terrenal, Jesús vino para establecer, mis queridos amigos, el reino de la gracia, el reino celestial, y desea que tú también lo aclames como el Señor, como el Rey de tu vida, que tú le entregues tu corazón, que tú permitas que Él gobierne también tu vida, mi querido amigo. Todas estas profecías no solamente explicaban la venida del Mesías en su tiempo, sino son mensajes que proyectan hasta hoy y alcanzan nuestras necesidades. En nuestra preocupaciones Jesús quiere satisfacer también hoy tu vida y mi vida. Otra profecía de Zacarías también profetizó que Jesús sería vendido por 30 piezas de plata. Y es admirable que tal cual como se había predicho, así sucedió. Zacarías 11:12 leemos en la palabra de Dios lo que dice Zacarías. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Judas accedió a entregar a Jesús a los sacerdotes e indicar a Jesús con un beso por el precio de 30 piezas de plata, tal como lo decía la profecía. Judas reconoció su error, pero en vez de arrepentirse, tiró las monedas del templo, luego fue y se ahorcó. Si hemos errado, no perdamos la esperanza, sino reconozcamos nuestro error y pidamos perdón a Dios. Dios, así como Dios desea ayudarnos hoy también. Veamos una profecía más, el número 10. La profecía de Isaías da detalles sobre el sufrimiento y la pasión. Isaías 53 es uno de los capítulos más interesantes. Veamos lo que dice allí en Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuán admirable es la actitud de Jesús rumbo al Calvario. Tal como le decía la profecía, Jesús sufriría azotes, cruel burla, cargaría una corona de espinas, cargaría la pesada cruz sobre su cuerpo, dolido, debilitado, hasta cayó desmayado por tanto sufrimiento. Terrible sufrimiento que soportó el Hijo de Dios. Aquel que sus días son desde los días de la eternidad, cargó todo por amor a ti, mi querido amigo, por amor a mí, y no abrió su boca. Lo hizo para darnos esperanza, para rescatarnos. Nosotros merecíamos el castigo de Dios por nuestros pecados, pero el justo Hijo de Dios, Jesucristo, cargó la culpa por nosotros para rescatarnos, para darnos libertad. Otra profecía decía que en el Calvario atravesarían sus manos y sus pies. El salmista David escribió en el Salmo 22, el versículo 16. Podemos verlo, Salmo 22 y el versículo 16. Los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Esas manos que habían bendecido, que habían multiplicado los panes y los peces, que habían hecho tanto bien, que fueron traspasadas por terribles clavos,
por aquellos que eran su pueblo. Zacarías había escrito también, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Pendido en esa cruz terrible, Jesús clamó pidiendo a su Padre Celestial, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús desea ser nuestro amigo, como también desea ser tu amigo y ser amigo de aquellos que lo han abandonado. Jesús te ama. Vemos otra profecía más. El salmista David profetizó detalles de las horas que Jesús pasaría en la cruz. En el Salmo 22:18 tenemos otro detalle interesante. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y en el Salmo 69:21, además, me dieron hiel en lugar de alimento y para mi sed me dieron de beber vinagre. Ambas profecías se cumplieron exactamente. Echaron suerte sobre el manto de Jesús y cuando exclamó, tengo sed, ¿qué hicieron? Empaparon una esponja en vinagre y le dieron de beber. También sus últimas palabras en la cruz fueron profetizadas por el salmista cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Lo encontramos en el Salmo 71, el versículo 5. Los evangelios registraron también estas palabras de Jesús antes de inclinar su cabeza y expirar. Jesús dijo también, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros también necesitamos la ayuda del Padre Celestial. Nosotros también cuántas veces actuamos de forma incorrecta por nuestros impulsos, por nuestras acciones, nuestros propios deseos. Pero Jesús oró también por ti y oró por mí. Del Cordero Pascual, también que representaba a Jesús, se había dicho o se había profetizado en Éxodo capítulo 2, el versículo 46. Tampoco quebraréis ninguno de sus huesos. Y el apóstol Juan testificó que esto también se cumplió con Jesús cuando dijo, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la escritura que dijo, ninguno de sus huesos será quebrado. Otra más, sobre el lugar de su sepultura, el profeta Isaías también había escrito en Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Un discípulo secreto de Jesús, que no se había atrevido a declararse como su seguidor hasta el día de su muerte, era el rico José de Arimatea. Él pidió el cuerpo de Jesús a Pilatos y lo colocó en su tumba nueva, en la que no se había colocado aún ninguna persona. Otra vez se cumplió lo que decía la profecía. El salmista David había dicho que Jesús permanecería en la tumba. En Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La tumba no pudo retener al Señor Jesucristo. Al tercer día, el sepulcro fue conmovido por el ángel de Dios, tembló la tierra y Jesús salió triunfante dejando la tumba vacía. Sí, mi querido amigo, Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y esa victoria lo hizo por ti y por mí. Más de 300 profecías se escribieron sobre el Mesías, el Redentor del mundo, el Salvador. Y todas estas confirman primeramente que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo lo hizo por ti, mi querido amigo, lo hizo por mí. Cuán grande fue el sufrimiento de Jesús por ti, por mí, mi querido amigo. Primero, la agonía mental del huerto del Getsemaní lo llevó ¿a qué? A sudar aún gotas de sangre. Segundo, la corona de espinas que fue colocada traspasaron la sien, la frente del Señor Jesús. Terceros, latigazos en las espaldas antes de ser crucificado desgarraron la espalda y el cuerpo del Hijo de Dios. Cuarto, cayó quebrantado bajo el peso de la terrible cruz. Quinto, terribles clavos traspasaron sus manos, que habían hecho tanto bien, que habían bendecido, y sus pies que habían llevado las buenas nuevas de la salvación y esperanza a tantas ciudades. Sexto, cuando levantaron la cruz, estaba crucificado, dejaron caer la cruz
esto desgarró las manos y las heridas de Jesús, causando terrible dolor. Y séptimo, el dolor moral de aquellos que lo habían abandonado. ¿Por qué tuvo que cargar Jesús tanto sufrimiento, habiendo sido inocente? ¿Quién fue el verdadero culpable de la muerte de Jesús, de la muerte de Cristo? ¿Quiénes llevaron a Cristo a la cruz? ¿Fueron los fariseos? ¿Fue Judas? ¿Fue Pilatos? ¿Fue el pueblo? ¿O quién? Isaías capítulo 53, volvemos a leerlo, dice allí: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros, yo, tú hemos sido culpables de la muerte de Cristo. Sí, mi querido amigo. Tú y yo hemos llevado a Jesús a la cruz del Calvario por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos ofendido a nuestra esposa con nuestras duras palabras? ¿Cuántas veces hemos actuado bruscamente con nuestros hijos, inocentes, pequeños? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que han dañado a nuestros semejantes? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de nuestro prójimo? ¿Cuántas veces hemos afectado la salud a través de nuestros actos o alimentos malsanos? ¿Cuántas veces no hemos cumplido nuestras promesas? Todo esto ha ofendido no solamente al prójimo, sino también al Hijo de Dios. Tú y yo merecíamos el castigo por causa de nuestros errores. No solamente hacemos sufrir a nuestro prójimo, a nuestras familias, sino hacemos sufrir al Hijo de Dios. Pero Cristo cargó todo esto, el inocente Jesús lo hizo por ti y por mí. Fue por tu culpa que sufrió los dolores para reconciliarnos con Dios y para darnos una esperanza de la vida eterna. Querido amigo, no sigas crucificando a Jesús de nuevo, con tu indiferencia y con tus pecados. Acércate a Jesús confesando que te has apartado de tus caminos o que te has apartado de su voluntad o que has hecho cosas equivocadas. Todas estas profecías deben llevarnos a comprender cuánto nos ama el Salvador. Jesús dejó la gloria del cielo para cargar terrible sufrimiento y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y Jesús te invita a que aceptes su vida, su sacrificio en tu lugar, que le entregues tu vida, su cuidado, a su guía. Él sanará tu vida, sanará tu familia y te dará una nueva experiencia. Un gitano iba con su madre en un carro de caballos. Era un día que estaba lloviendo mucho y había mucha corriente en el río. Y cuando llegó al puente, llegó muy rápido y no pudo hacer la curva y el carro con los caballos cayeron al río torrentoso. En medio de la fuerte corriente, el agua, estaba ahí el gitano desesperado y buscó a su madre. ¿Dónde se encontraba su madre? Su madre se estaba ahogando. Nadó rápido hacia ella para buscarla, para rescatarla. Y la consiguió agarrar y con sus fuerzas trató de levantarla, pero ella se agarró fuerte de él y los dos se hundieron. El gitano rápido hizo impulsos y se fue hacia arriba y le clamó a su madre: mami, madre, suéltame, déjame que te salve. Pero ella en su desesperación volvió a abrazarlo. En un tercer intento y ya exhausto, no tuvo otra opción que con sus últimas fuerzas buscar la orilla y agarrarse de algunas raíces que estaban en la orilla del río. Río abajo, horas más tarde, recuperaron el cuerpo inerte de su madre. En aquel pueblo de montaña, casi al atardecer, tras sonar las campanas, se oyeron los gritos de aquel gitano que junto a la tumba exclamaba: mamá, quise salvarte y no me dejaste. Quise salvarte y no me dejaste. Mi querido amigo, deja por favor que Jesús te rescate, que Jesús te salve. Entrégate a Él reconociendo tus pecados, que necesitas ayuda. No resistas al llamado de Dios, sino ríndete a la guía del Salvador
y llegarás a ser una nueva persona en Jesucristo. Si estás escuchando este mensaje, te pido que te pongas de pie en este momento en señal de aceptación, de reconocimiento de que tú necesitas a Jesús y diciéndole al Señor Jesús: Señor, necesito tu rescate, necesito que tú rescates mi hogar, que tú rescates mi vida, que tú me ayudes en mis responsabilidades como esposo, como esposa, como padre, como madre. Que te levantes en señal de que necesitas el rescate de tu alma, el perdón de tus pecados. Quiero decirte en este momento, mi querido amigo, no hay nada demasiado grande que tú pienses que no puedas aceptarte al Señor Jesús. Quiero decirte, hay esperanza para ti. Dios te ama. Dios solo te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y el Señor hará la gran obra de transformación. Si en este momento te encuentras en algún lugar donde se han realizado las conferencias y estás viendo este video, solicita la tarjeta de decisión. Y coloca allí en la tarjeta de decisión también la decisión. Hay varias preguntas allí. Y Dios te ayudará. Harás una nueva experiencia con Cristo. Vale la pena, mi querido amigo, seguir tomado de la mano de Jesús. Escuchemos una melodía mientras tú tomas esta tarjeta y rellenas esta tarjeta. Así como soy, regreso ya a ti. Así como soy, herido y infeliz. Así como soy, pecado hay en mí, que me ha separado de tu buen redil. Mas tú me amas y aún así me ves llegar y corres a mí. Con manto me cubres, que otros no vean el pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí. Y lejos de ti busqué encontrar lo que solo en ti se puede hallar. Así hoy te pido, mi Padre, mi Dios, que sanes mi alma y la sacies de amor. Mas tú me amas y aún así me ves llegar y corres a mí. Con manto me cubres, que otros no vean el pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí. Mas tú me amas y aún así me ves llegar y corres a mí. Con manto me cubres, que otros no vean el pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí. El pecado, el dolor, la pena, aflicción que se encuentran en mí. Meditemos en el gran sacrificio que ha realizado nuestro Salvador. Mi querido amigo, Jesús te ama. No desprecies al Señor Jesús. Y si has escuchado hoy el llamado y has decidido entregar tu corazón a Jesús, arrodíllate junto conmigo en este momento, donde te encuentras, e inclina tu rostro
pues deseo hacer una oración especial por ti, para que Jesús acepte y te perdone y te dé la seguridad de que eres su hijo y que desea hacer de ti parte del reino de los cielos. Nos inclinamos juntos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a ti tal como somos. Señor, también te hemos nosotros dejado. Por causa de nuestra vida, tú has sido crucificado. Nuestros actos te llevaron a la cruz del Calvario y sufriste terrible dolor, terrible sufrimiento, terrible cruz. Gracias, Señor, que tú lo hiciste y como aquel cordero que era sacrificado en el pasado, tomando la culpa del pecador, tomaste mi culpa y la culpa de mis amigos en esta noche. Señor, acepta esta entrega de mis amigos en esta noche. Perdona sus pecados. Bendice sus familias. Señor, bendice sus hogares. Rescátanos donde necesitamos ayuda, Señor. Sea en nuestro hogar, en nuestra propia vida, en nuestra alma. Señor, perdónanos. Señor, queremos que tú nos guíes. Queremos que tú seas nuestra luz. Señor, tú eres nuestra esperanza. Acepta esta oración y cada uno de mis amigos que han entregado esta noche sus corazones a ti. Gracias que tú enviaste a Jesús a este mundo por mis pecados y por nuestros pecados. Señor, te alabamos y te agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Acéptanos, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Espero verte mañana para escuchar la última conferencia que tenemos con este tema, con esta serie titulada Rescate, y escuchar un último mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Qué mensaje tan maravilloso y especial de parte de Dios. Realmente necesitamos el rescate de nuestro Salvador. Esta es la oportunidad para que aquellos que aún no han rellenado la tarjeta lo hagan y la entreguen al salir a los encargados. La tarjeta de decisión tiene varias opciones que podemos nosotros ver allí y rellenar. No olvides también de colocar tu nombre, tu teléfono y tu correo electrónico, y puedes marcar varias de las opciones que encontrarás en la tarjeta. El día de mañana tendremos la conferencia última de esta serie Rescate, titulada Resucitó para darte vida y hacerte feliz. Te esperamos mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas este importante mensaje y las bendiciones de Dios. Buenas noches y hasta mañana.